tardes, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones del laboratorio, a continuación voy a hacer un breve resumen referente al laboratorio número 3, que corresponde al tema de balance de materia en la reacción de combustión. Para ello vamos a hacer uso del caldero que cuenta la planta piloto. Vamos a hacer las mediciones de los gases de combustión y en base a ello vamos a hacer se va a determinar la composición de cada uno de los compuestos que se van a encontrar mediante el análisis dentro de estos gases, ¿no? La composición molar, haciendo los balances respectivos. Bien, entonces, para ello es muy importante que ustedes conozcan el fundamento base para que puedan comprender sobre lo que se va a realizar en este laboratorio. Asimismo, esta presentación tiene la parte teórica, la parte de ejercicios, problemas, de cómo partir al realizar un balance, ya sea desde el combustible, haciendo uso de un aire estequiométrico o también con un exceso o defecto de aire para que se realice la combustión. Todo ese cálculo teórico se va a realizar en el laboratorio, previo al inicio de la medición de los gases de combustión. Muy bien. Sin más preámbulo, vamos a seguir con la presentación. El objetivo es reconocer las reacciones implicadas en la combustión, determinar la cantidad de combustible empleado en el proceso, determinar el rendimiento de la combustión y los factores que influyen. Es muy importante que conozcan qué es combustión, en qué se diferencia la combustión completa de la incompleta, qué entiende por balance en base seca y balance en base húmeda. Son muy importantes estos puntos porque va a ser de gran importancia para el desarrollo de este laboratorio. Dentro de la problematización, ¿cuáles son los requisitos para una buena combustión? Como toda sesión, una pregunta para el debate en el desarrollo de la práctica laboratoria. Su participación es de suma importancia, como todas las sesiones se vienen realizando. Al finalizar la sesión, van a estar en las condiciones, o mejor dicho, en la capacidad de determinar balances de materia en reacciones de combustión, teniendo en cuenta, en este caso, la combustión del caldero. Como toda sesión, tienen un video de motivación referente al tema y cuál es el aporte de este tema en el sector industrial, cuál es la importancia, ¿no? Entonces es muy importante conocer este tema. Muy bien, reacción de combustión. Una reacción de combustión es un proceso químico de oxidación, mediante el cual las sustancias combustibles reaccionan con oxígeno, desarrollando luz y calor. Ustedes en casa han podido observar de repente la combustión o la hornilla de una cocina al combustionar, obviamente se genera calor y se genera una llama. Los productos o los gases que se puedan generar de la reacción ya prácticamente es un tema técnico, ¿no? Ahora, en esta imagen muestra el mecanismo de la llama, ¿correcto? Obviamente una llama se genera a partir de un combustible que puede ser sólido, líquido o gas, ¿correcto? Y para ello, obviamente, tiene que ver o existir la difusión de aire. Y para mantener la llama, tiene que haber una reacción en cadena, ¿no? Entonces, producto de esa combustión se van a obtener diferentes gases, y lo más probable es que cuando la combustión no sea completa, lo más probable es que esos gases arrastren parte de combustible que no está reaccionando, ¿no? Entonces, esta imagen nos dice prácticamente cómo es el mecanismo, qué es lo que sucede cuando un material está combustionando. Para ello, en esta imagen se muestra un triángulo utilitario del fuego. El triángulo es la base para la combustión. ¿Y el triángulo qué consiste? Para que se dé la combustión tiene que haber combustible, tiene que haber calor, tiene que haber oxígeno.
Principalmente el oxígeno. Estos tres son muy importantes y la falta de uno de ellos no se produce la combustión. Entonces, para que haya combustión, tiene que haber combustible, oxígeno y calor. Pero de estos tres, obviamente, el que tiene impacto es el oxígeno. Luego vamos a explicar por qué. Ahora, para que se mantenga el fuego, se necesita de otro término o de otra variable que vendría a ser la reacción en cadena, lo cual permite que el fuego se mantenga, ¿no? Pero nosotros, netamente, para el tema de combustión, necesitamos de estos tres elementos. Ahora, al estar presentes los tres elementos, la combustión puede ser mala o incompleta si existe un combustible inadecuado, el aire es insuficiente o la temperatura es baja. Entonces es muy importante tener en cuenta esos tres aspectos. La combustión del carbono también es muy importante conocerla. En muchos textos ustedes van a encontrar que la combustión del carbono puede ser completa e incompleta. Completa cuando uno de mis productos va a ser el carbono se convierte en dióxido de carbono, e incompleta cuando el carbono se convierte en monóxido de carbono. Obviamente lo que se busca es que la combustión sea completa, para que la eficiencia sea la mejor, o la eficiencia del caldero, en este caso, que se va a trabajar, sea la mejor. Cuando se obtiene una combustión incompleta, obviamente dentro de los gases se va a encontrar un exceso de monóxido de carbono. Obviamente esto va a generar que la eficiencia sea menor y por ende se va a perder calor y ya no se va a aprovechar para el proceso. Por ejemplo, en el caso de la combustión del metano, se obtiene dióxido de carbono y agua. Esa es la combustión completa. Y en la combustión incompleta se da monóxido más agua, ¿no? Muy bien. Hay otro aspecto importante a nivel industrial también, clasificar los tipos de combustión. Entonces, la combustión desde el punto de vista de la calidad de sus productos y por la forma en que se realiza, tenemos o se tiene una combustión perfecta o estequiométrica. Este tipo de combustión es lo que toda industria o toda empresa que se dedica a la venta de equipos, en este caso calderos, obviamente se pueda dar, porque esta combustión estequiométrica permite una combustión perfecta, pero en la parte teórica, claro, se puede hacer los cálculos, pero en la parte ya aplicada, en la parte real, no se cumple, ¿no? No se cumple esto. Pero claro que todos, obviamente, quisieran que se pueda dar este tipo de combustión dentro de una caldera. En una combustión completa, obviamente, se va a alimentar un aire estequiométrico, el combustible, y se va a tener bastante calor útil, va a haber pérdidas de calor, pero van a ser mínimas, y sobre todo en los gases de combustión, todo el oxígeno es usado y todo el combustible quemado. Pero vuelvo a repetir, esto es desde el punto de vista teórico, ¿no? Otro tipo de combustión es la combustión completa con exceso de aire. Y todos los calderos, obviamente, trabajan de esta forma a nivel industrial. Y lo único nada más que se hace es buscar cuál es el exceso de aire apropiado para que la eficiencia, obviamente, sea la más alta. Entonces, para ello hay que estar haciendo pruebas, se tiene que hacer los balances. Entonces, es muy importante este tipo de reacción de combustión a nivel industrial. Pero más adelante se va a observar otro tipo de combustión, que es la que suele pasar en toda industria, ¿no? Porque a nivel práctico, a nivel real, son muchos los factores que influyen y pues obviamente uno tiene que estar como profesional buscando
que la combustión de este equipo sea la más óptima. La combustión completa con exceso de aire se caracteriza porque va a haber un exceso de oxígeno y todo el combustible es quemado. En este caso también hay que ver hasta qué punto puedo excederme en el aire, porque si hay una inyección de bastante aire, obviamente ya no se va a dar la combustión. El aire, pues, la velocidad del aire va a ser que no se quede o no se mantenga en la cámara de combustión, pase directo. Entonces, eso obviamente no va a permitir una buena combustión. Entonces, se tiene que buscar en base a equipos hoy en día que permiten medir cuál es el exceso para determinar la mayor eficiencia del caldero. El otro tipo de combustión es la incompleta por defecto de aire. Cuando hay un defecto de aire significa que el combustible no se va a quemar totalmente. Por lo tanto, en los gases de combustión o los gases que se están desprendiendo al medio ambiente va a existir combustible inquemado, lo cual está generando contaminación. Producto de ello también se había explicado antes que la combustión completa se obtiene monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un gas altamente contaminante. Entonces, este tipo de combustión es la que se debe evitar en un proceso que hace uso de calderos. El otro tipo de combustión es la imperfecta o la real. Este tipo de combustión, cuando no se hace, por ejemplo, un mantenimiento al caldero, lo que sucede es prácticamente ese tipo de combustión. Y a veces la mayoría de empresas no hay una buena gestión en lo que respecta al aprovechamiento energético de estos equipos. Quizá en otros países, ¿no?, los más desarrollados, sí tienen en cuenta esto y siempre están realizando los monitoreos respectivos. Obviamente acá, en nuestro país, eh, digamos los periodos o los monitoreos, pues se realizan simplemente, o se hace de forma fraccionada, pero en realidad debe ser en forma continua para determinar la eficiencia de este equipo. Obviamente hoy en día, con las leyes ambientales, la mayoría de empresas, o hay empresas que ya están empezando, ¿no?, a tener en cuenta esto, porque si se encuentra gases contaminantes dentro de en el ambiente cerca de esta planta, obviamente van a ser multados. Muy bien, es muy importante también tener en cuenta los requisitos para una buena combustión. Dentro de los requisitos para una buena combustión, el aire de combustión debe ser lo suficiente, pero no excesivo. Todo tiene que darse en un corto periodo de tiempo. La temperatura debe ser alta también para que ayude a la combustión y la llama debe ser turbulenta. Las pérdidas de calor. Obviamente se va a generar pérdidas, ya sea por la misma temperatura de los gases de combustión, puede haber temperatura en el aire, la temperatura en el aire de combustión, ¿no? Se puede perder la cantidad de exceso de aire que va a permitir que este arrastre, ¿no?, el calor que se está generando, porque obviamente hay un exceso del aire que obviamente no va a permitir que se dé una buena combustión. La composición del combustible también es de suma importancia. Entonces, se puede hacer muchas pruebas, muchos trabajos, y siempre uno tiene que estar buscando la forma de evitar la pérdida de calor. El rendimiento de una caldera. Bueno, el rendimiento de una caldera se define como la relación entre el calor transferido al fluido de trabajo entre el contenido energético del combustible. Pero el rendimiento también se ve afectado por el diseño de la caldera, la carga de la caldera, exceso de aire, temperatura del gas de combustión, mantenimiento de la caldera.
Esta palabra es muy importante, como les había mencionado al principio, ya que hoy en día tienen que siempre estar constante, siempre hay que estar constantemente haciendo las verificaciones, porque obviamente si se observa pérdidas de calor, obviamente ya estás perdiendo energía, lo más probable es que vas a hacer un uso excesivo de combustible y eso implica gastos para la empresa y eso se debe evitar. Muy bien. Bueno, eso es un resumen respecto a este tema, muy interesante. Vamos a desarrollar la actividad 3. En conclusión, todos los combustibles están constituidos por carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno y oxígeno, humedad y cenizas. Mientras mayor sea la proporción de carbono, el combustible al quemarse genera mayor calor. El exceso de aire en una combustión completa conlleva dos efectos importantes: disminución de la temperatura máxima posible al aumentar la cantidad de gases en la combustión y disminución de la eficiencia de la combustión. El 1% del monóxido de carbono en los gases produce una pérdida aproximada del 4% del poder calorífico del combustible. Entonces, uno siempre hay que estar haciendo las pruebas, obviamente medir estos gases que obviamente se van a dar o se están emitiendo por la chimenea. También es muy importante resaltar que dentro de los calderos son dos tipos de calderos que existen, ¿no? Los pirotubulares o los sacotubulares. Entonces, obviamente es de suma importancia que ustedes conozcan estos tipos de calderos. Ya en la planta piloto, ustedes van a poder reconocer el tipo de caldero que se usa en la planta y también se va a explicar cómo es el funcionamiento del otro tipo de caldero. Tienen una asignación para casa y como toda sesión tienen una fuente bibliográfica que es de suma importancia. Lo que sí les voy a sugerir, por favor, para esta sesión, puedan leer el libro de Felder y Rousseau, que en el capítulo 3 o 2, si no me equivoco, el tema de combustión, y también el de Himmelblau, para que ustedes ya tengan una idea de cómo se va a trabajar en la práctica. Los cálculos teóricos, obviamente, quedan en las aulas, o es una base. Lo que se va a desarrollar, o lo que vamos a desarrollar el día del laboratorio, es un balance real. Muy bien, entonces chicos, con respecto al tema, ese sería el resumen. Y nuevamente reiterar de que puedan revisar el fundamento teórico. El fundamento teórico nos va a ayudar para poder realizar el balance de una combustión a nivel industrial, ¿no? A nivel real. Muy bien chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda, no duden en escribirme. Hasta luego.